Hola, bienvenido a nuestro programa en este día. Estamos agradecidos de parte del Señor poder compartir nuevamente con ustedes en este tu programa Zoe, Vida de Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Viera. Para mí es una gran bendición que pueda conectarse con nosotros en este hermoso día. Sabemos, pastora, que hoy estamos felices porque tenemos una invitada maravillosa. Amén. Nuestra hermana Maritza. Maritza, nos gustaría que te pudieras presentar con nosotros en este día. Bendiciones para todos. Le doy gracias a Dios por estar aquí en este programa, Zoe, la vida de Dios. Mi nombre es Maritza Mina. Asisto a la iglesia Global Advance y soy pastora. En la iglesia de Global Advance. Sí, y pues para mí es un honor, un privilegio estar aquí este día, porque pues realmente sé que es la voluntad de Dios que pueda compartir con estas bellas, hermosas hermanas en Cristo. Amén. Estamos tratando, Ana, hemos venido tratando una serie interesante de mujeres, las mujeres en la Biblia, y la iniciamos con Ana y tuvimos la bendición de tener a tu mamá con nosotros hablando acerca de una mujer que pudo interceder, ¿verdad? Con pasión, en este caso, porque el testimonio en el que ella se queda es solamente el caso tuyo, muchos otros. Y hoy queremos, luego seguimos con Ruth, ¿verdad? Nuestro programa pasado con respecto a la vida de Ruth, una mujer impresionante, cómo Dios la utiliza para insertarla en la línea genealógica de Jesús. Y quisimos invitar entonces a la pastora Maritza, que tiene un testimonio bien interesante. Me gustaría decir para los que no saben, Maritza ha estado con nosotros ya 20 años y una mujer que recibió una palabra del Señor desde entonces con nosotros, y ahora tenemos la bendición de poder pastorear juntos. Ella es su esposo Marino, están pastoreando ya por ¿cuántos años, Maritza? Ya se me fue. 4 años ya. Como pastores, sí. Y hemos visto crecer a sus hijos, así que somos familia. Somos gente de familia. Y la hemos invitado, bueno, Ana, para que Maritza justamente nos edifique con esa experiencia de vida que el Señor le ha dado, ¿no? Y nos gustaría, Maritza, que iniciaras un poco hablándonos acerca de tu conversión. Ok, realmente yo nací, pero en un hogar católico, donde me bautizaron, hice la primera comunión, hice la confirmación, y en mi tiempo de adolescencia, pues conocí al que es ahora mi esposo. Yo lo veía que era muy devoto en leer las escrituras y se acercaba mucho a los sacerdotes, pero a la vez había un sentir especial en él, en conocer la verdad. Y me di de cuenta que hubieron personas que tuvieron alrededor de él en la etapa del noviazgo que tuvimos, personas que estudiaban la palabra, pero la estudiaban de una perspectiva que realmente para nosotros, que ya conocemos de la Escritura, vemos que no tenían realmente la verdad, porque no se encaminaban únicamente en saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos lleva al Padre. Y en ese transcurso, pues yo lo veía, tuvimos ya el privilegio de poder rehacer nuestras vidas, pero yo no sabía que él ya había llegado a tener un encuentro con el Señor. Y ya en la etapa de que ya había nacido mi hija, fue que él me evangelizó. Lo que me dijo fue: yo soy cristiano, ya acepté a Jesús en mi corazón,
y quiero también que usted lo acepte, porque realmente la salvación o la redención no es porque yo lo he adquirido, sino que cada persona tiene que adquirirlo personalmente. Cuando él me habló de esa manera, él ya me estaba hace rato leyéndome las escrituras, pero lo que más me impactó es que él me dijo que yo iba a experimentar verdaderamente la presencia de Dios cuando yo decidiera aceptar a Jesús en mi corazón, y que el Espíritu Santo iba a morar en mí, porque ese es el sello, ese es las arras o el down payment, como le decimos en inglés, para poder yo accesar al mundo espiritual, porque realmente mi vida era una vida, yo le digo, común y corriente, en vanidad, en desobediencia. Y en ese transcurso de conocer al Señor, de entregar mi vida, pues viví una experiencia bastante extraña, porque cuando hago la conversión de fe, la misma noche, al acostarme, es como yo puedo decir que eso parecía una pesadilla, porque veo la imagen de un hombre alto, de color vino tinto, y me reclamaba y me decía que por qué yo no estaba haciendo lo que él quería que yo hiciera. Y fue una experiencia, ¿no?, de liberación, para más o menos poder ir entendiendo aquí. Sí, hubo una experiencia de liberación. ¿Por qué? Porque cuando me desperté, resulta que yo sentía la presión en mi espalda, lloraba y le decía a mi esposo que qué era lo que me estaba pasando, y no entendíamos. Y al otro día siguiente fue la misma situación. Volvió a aparecerse el hombre, pero ya con una posición más fuerte. Y yo tenía la niña en los brazos, y él me volví y me reclamaba. Cuando volví a despertarme, yo empecé a renegar, le soy sincera, les digo. Le dije, no, desde que yo tomé la decisión de acercarme a lo que usted me estaba compartiendo de Dios, ¿por qué me está atormentando esto? Y esto es algo importante que entendamos, que a veces cuando venimos al Señor, Ana, no siempre las cosas suelen ser color de rosas al principio, sino que el enemigo, y el caso muy particular, empieza a reclamar lo que le pertenecía. Así es. Y para poder ir ahí avanzando un poco, ¿no?, tienes una experiencia sobrenatural en el Señor y tú decides empezar a caminar en las cosas del Señor, empezar a crecer en las cosas del Señor, te activas junto con tu esposo, e incluso el Señor empieza a usarte para traer a muchos al camino de Él. Pero de manera interesante, que es la parte que yo creo que donde me gustaría, por lo menos que nuestra gente que nos está escuchando pueda ver, es que Dios te empieza a hacer crecer y tu esposo se viene para Estados Unidos. Sí, quiero concluir con lo que les estaba compartiendo, para que realmente ustedes también tomen la autoridad que tomé yo. Al tercer día volví a tener esa misma escena, ese mismo sueño, pero ya una persona que nos estaba mentoreando me dijo, usted tiene la autoridad, aplica la sangre de Cristo y usted va a ser libre de aquello que la quiere sacar del camino. Y de verdad se manifestó otra vez ese demonio
pero en el nombre de Jesús se los puedo decir que con la autoridad que nos ha dado el Señor, nosotros podemos destruir todo aquello que quiere intimidarnos y que quiere sacarnos de la verdad, que es Cristo. Tuve la victoria y esa situación me ayudó porque, como dice Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso me sirvió para yo levantarme con fuerza espiritual y ayudar a otros. Y estuvimos yendo a la iglesia como familia. Dios sabe cómo orquesta las cosas. Le dio la oportunidad a mi esposo para que se viniera primero para acá, para los Estados Unidos. Me quedé yo en Colombia con mi hija. ¿Cuánto tiempo estuvo él acá y tú allá? ¿Estuvieron separados? 4 años. 4 años. Esto porque recuerda que esta es una realidad de montones de personas que tenemos en nuestras congregaciones, hombres y mujeres que dejan a sus familias en sus países y sin embargo ver cómo Dios tiene el poder, porque muchos hogares se rompen por el distanciamiento. Sin embargo, Dios fue con ustedes bueno, que pudieron esos 4 años permanecer en el propósito de Él hasta que Él los juntara. ¿Cómo fue entonces que el Señor te habla para que te vengas? Es muy interesante porque, como dice la Escritura, que cuando dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, y los dos serán una sola carne. Pues al estar mi esposo acá, él estuvo en una congregación y una persona se le acerca y le dice que tuvo una visión. Y le dice: miré a su esposa, a una niña, a un niño que usted lo tenía de la mano, pero a otro niño en los brazos. Él me llama, porque como teníamos siempre comunicación, y me comparte lo que fue esa visión. Yo tomé esa palabra y pues realmente nos dimos de cuenta que la voluntad de Dios es que yo pudiera estar, sí, con mi esposo y la niña acá en Estados Unidos. Fíjate, Ana, y me llama la atención en este punto, porque volvemos a lo mismo. Cuando estamos hablando de la vida de Dios, nosotros creemos que esto es solamente algo a nivel religioso, y resulta ser que esto es algo que abarca toda la vida del ser humano. Y en nuestra experiencia de pastorear, ¿no?, el tener que recordarle a la gente constantemente que el corazón de Dios es la familia. Así es, pastora. Buscar siempre esa unidad, ese apoyo, esa comunicación, como decías ahorita, Maritza, la importancia. Me imagino que fue un proceso difícil la separación, ver, ¿verdad?, crecer tú como madre. Y me gustaría hacerte una pregunta: ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué consejo tú pudieras darle a las mujeres que atraviesan una situación de esa manera y que a veces pueden sentirse solas? Es decir, mi esposo se fue al extranjero a trabajar, estoy yo criando a mis hijos, y a veces sabemos que como madres es una gran bendición poder criar a nuestros hijos, instruirlos, pero también muchas veces puede ser, a veces te puedes sentir sola, a veces puedes sentirte que necesitas el apoyo de tu esposo, no lo tienes. ¿De qué manera, qué consejo tú le podías dar a las mujeres que en estos momentos nos están escuchando y que tal vez están pasando una situación similar a la tuya? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe, primeramente en Dios, mantener nuestra confianza y saber, Señor, que aunque estamos en este proceso de acoplamiento como familia, donde hay una separación,
nuestra fe va a mantener en las promesas que tú nos has dado. Voy a instruir a mis hijos en ese camino que es el camino tuyo, Dios, y mi matrimonio, mi familia, vamos a siempre estar unidos. ¿Qué consejo tú les puedes dar a las mujeres? Bueno, yo les puedo comentar primero realmente que no fue fácil, porque nosotros tenemos que aprender a encontrar la raíz del asunto para poder arrancarla o darnos de cuenta cuál es la situación que no nos deja tener la victoria y ejercer la fe que nuestra hermana Ana comenta. La experiencia mía era, y se los digo sincero, el Señor dice en su palabra, ustedes lo saben en Deuteronomio, que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y cuando mi esposo se vino para acá, pues realmente yo me di de cuenta que yo tenía como una obsesión por él. Y al principio realmente fue fatal lo que viví, porque tanto así que me llevaban al hospital, y aunque estaba en Cristo y estaba asistiendo a la iglesia, quiero tomar y decir realmente, porque a veces nosotros creemos que todo es color de rosa. Y en ese proceso de que me llevaban al hospital y de que me traían a la casa y no me conseguían nada, llegué a un estado que me haga de cuenta que, como le llaman, bulimia, que no podía ingerir nada porque lo vomitaba, hasta que el Señor, a través de su espíritu, empezó a mostrarme, porque una de las cosas que sé que mi esposo me sembró fue el anhelar la presencia de la persona del Espíritu Santo, que Él es el que nos trae a memoria todas las cosas. Él es el que nos dirige a toda verdad. Y me doy de cuenta que yo puedo decir que fue un hemorragia que hice en mi vida, que yo lo estaba idolatrando, que lo estaba colocando a mi esposo por encima de todo. Y me acuerdo tanto que yo estaba en la habitación llorando y abrí las escrituras y el Señor me mostró el Salmo 37:4 y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese versículo, realmente el Señor dice en su palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la palabra es compleja, pero esa verdad, sabemos que es Cristo, pero esa situación en la que yo estaba anclada, que yo no tenía vida, a través de esa palabra, vea, eso fue un motor. El Espíritu Santo que Dios había depositado en mí, que había estado contristado, vea, se levantó. Y los 4 años, cuando la pastora me preguntó que cuánto tiempo he separado, los 4 años, eso es como dice la Escritura, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esos 4 años para mí no fueron nada, tanto así que pude venir acá a Estados Unidos y a los 3 meses me tocó que regresar porque no había terminado el trabajo, porque el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan especial que empecé a evangelizar toda mi ciudad. Maravilloso, eso es maravilloso, Maritza, porque me llena de gozo tu historia, que estés compartiendo este testimonio, porque podemos ver cómo es que, o sea, la historia que tú estás compartiendo, me relaciono mucho a la historia de Ruth. Exacto. Hemos estado hablando porque Dios se hace presente en nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos también. Pero ¿cómo podemos ver que Dios siempre abre un camino
para que nosotros podamos ver su dirección y podamos nosotros entender el proceso en el que estamos viviendo. Porque imagínense si Maritza no hubiera entendido ese proceso. Si te hubieras quedado al principio como estabas, con ese dolor, esa falta de tu esposo, pero gracias a Dios por tu esposo y cómo Cómo Dios o Espíritu Santo pudo venir a poder recordarte que Él es el que te va a guiar en cualquier circunstancia que estés viviendo. Y sobre todo a llenar el vacío, que es la parte importante donde yo creo que el Espíritu Santo tiene que traer a nuestras vidas en este momento una convicción. ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando, siendo del Señor, amando al Señor, tienen otras cosas en una prioridad que no deben estar? Dios nos ha puesto para que amemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra congregación, pero nada de eso puede ocupar el lugar del Señor. Y este es el resumen del consejo. ¿Cómo se puede permanecer y cómo el Señor puede traer a cumplimiento su propósito cuando Él es el centro, Amén. la fuente Amén. de nuestras vidas? Y esa es la clave, ¿no? Y lo estamos viendo en este caso en el testimonio de Marixa, pero en el testimonio también de otras muchas personas que nos han antecedido y muchas personas que en este momento están. Si queremos equilibrio, si queremos balance, si queremos ver a Dios operar en nuestras vidas, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Ahora, quisiera que volviéramos por un momento, porque estamos cerca de terminar el programa y vamos a tener, por supuesto, otro programa con la pastora Marixa. De no sé cuántos minutos nos quedan, no lo coloqué ahorita, nos dicen. Pero una de las cosas, Marixa, nos quedan apenas unos 4 minutos, vamos, y luego seguimos en el otro programa, es con respecto a el Señor te sanó, porque el Señor se revela, tú empiezas a deleitarte en el Señor. Amén. Dios te da la oportunidad de venir y aunque vamos a ampliar la visión, Dios le entrega esa palabra a tu esposo. En esa palabra tú te vienes. ¿Y cómo fue al principio la llegada? Bueno, cuando llego, o sea, es que fue tan tremendo. Hay que resumir y voy a ir directamente al grano. Llegué al aeropuerto, 4 años sin ver a mi esposo, y el abrazo, no me dio un beso, el abrazo que me dio y escuchar este versículo tan precioso: Dios es bueno. wow. Dios es bueno. Dios es bueno. Hermanos y hermanas, les digo que realmente Dios no tarda en cumplir sus promesas porque Él es un Dios de pacto. Tengo ya el privilegio de tener mis 2 hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Uno se llama Joel y el tercero se llama Yashua, porque pues también tuve el privilegio de poder traer a mi hija, Marta Lucía. ¿Qué les puedo decir? Tenemos que estar atentos al llamado. Uh-huh. Cuando Dios nos llama por primera vez, Él me llamó, sometí mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a Él. Fue un proceso, pero a la vez veo que al estar aquí, lo que estoy demostrando Es que es Dios, la obediencia. es que Dios sigue cumpliendo su propósito. Amén. Por encima de todas las cosas, Dios sigue cumpliendo su propósito en tu vida, en la vida de ustedes como pareja. Amén. Y ahora en la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos, que luego para el próximo programa vamos a hablar un poquito de eso. Pero estamos tan agradecidos al Señor de que Él nos permite vivir los procesos que vivimos y a través de esos procesos podemos edificar. Estamos también agradecidos al Señor de que la gente pueda conectarse con nosotros y pueda ser bendecida por lo que el Señor nos está permitiendo traer. Quiero darle las gracias y por el tiempo que pudieron compartir con nosotros. Ana, y quiero dejarte que seas tú la que puedas despedirnos en este día.
Gracias y muchas gracias, pastora, por habernos acompañado. Estamos para ansiosas de servir. poder escuchar la semana que viene lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. Y bueno, pastora, Nos despedimos, queremos invitarlos a que se conecten con nosotros la próxima semana. Si hay algo que queremos traer cada semana a sus hogares, a sus vidas, es una historia, es una situación, un tema de la cual nos podamos identificar y decir, wow, en la Biblia existen esas situaciones porque yo también las he atravesado y cómo Dios nos puede dar la solución, la victoria en cualquier situación. Así que gracias por habernos acompañado, que tengan un día maravilloso y nos vemos la próxima semana. Amén. Dios te Amén. bendiga. Bendiciones. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe Vida de Dios con las pastoras Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube Zoe Vida de Dios o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.